No podemos hacerle daño al medio ambiente sin hacernos daño a nosotros mismos. Mm. Cada vez que le hacemos daño al ambiente, porque somos parte del medio ambiente. No somos alguien externo al planeta, sino que el planeta es nuestra mamá. Sostienen pequeñas piedras y Hola, nos dan modo hola, de Hola, hola, ¿cómo están, chicos, ser. amigos? Bien, bien, bien. Aquí Eh, con bien, nuestro gracias. primer invitado. sí, pues él es un invitado, un amigo conocido de nuestro podcast, Sergio Lorenzini. Él fue nuestro primer invitado cuando hablamos de Hernán Cofré, que fue Hernán Cofré, nuestro amigo que está en otro plano y que nos hizo la música de nuestro podcast, para que se acuerden los que nos siguen. Los amigos y amigas que nos siguen. Así que nuestro invitado especial hoy día es nuestro amigo Sergio. Eh, Hola, saludos. El tema, pusimos el tema antes de ayer, porque Sí, desde ayer tenemos el Papa León XIV, León no León. 14. Así es. Entonces lo teníamos ya de la semana pasada, diciendo que íbamos a hacer un podcast, un capítulo sobre Francisco. Sí. Lo que pasa es que, claro, lo pensamos por el tema del Papa Francisco y después, incluso nosotros pensábamos que hoy día, este programa está grabado hoy día viernes, así que, por si acaso, pensábamos que hoy día viernes, iban a nombrar al Papa De Francisco y lo nuevo, nombraron ayer, se nos adelantaron. Así es que, así que eso. ¿Cómo se llama el nuevo Papa? O sea, el León 14, pero es sí, Roberto, Robert, Robert, es Robert, mi tocayo. sí, Roberto Ah, de veras. Francisco Prevost. es Prevost, sí, tiene doble nacionalidad, norteamericano y peruano. Sí. Pero pero ahí es como algo extraño porque es la mamá española, decían, y el papá norteamericano, pero nació en Perú. No, 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 ¿No? Ya. no, no, ¿Cómo es? no. ¿Cómo es? No, pues, el papá es hijo de italiano, ¿Ya? norteamericano es hijo de italiano. ¿Ya? La mamá española, apellido Martínez creo que, la mamá. ¿Sí? Y él vivió, ahí discuten algunos, 38 años en Perú. Ah, y ahí adquirió la nacionalidad de peruana. La pidió el 2015. Él Ah, mismo pidió la nacionalidad peruana. ya. Y él es agustino. Es agustino, sí, de la orden de San Agustín. Sí, ya. Y, y se enojaron los norteamericanos, estaban sentidos porque en su saludo no habló en inglés, habló en latín, en Sí, italiano y en español. sí, oye, ya, bueno, es que por algo estuvo tanto tiempo en Perú, porque habla el español perfecto, nuestro español o castellano. Con Claro, acento peruano. Sí. pero cuando salió, Karol Wojtyła, el polaco, habló en polaco al comienzo, saludó. ¿Te acordáis, Sergio, no? No me acuerdo. No, no me acuerdo. Año 78. Mm. Sí. Anuncio Bovis Gaudium Magnum. Eminentísimo, reverendísimo, Dominum Carolus. Ay, cachai, aquí Carolus. Era muy tío. Él saludó en polaco a algunos polacos que habría ahí en la plaza. Mira, no me Habló acuerdo. en, habló en español. Sí, Ya. en, en fin. Vamos a nuestro Francisco. Bueno, Francisco era Sí, jesuita. jesuita, Sí, y estuvo pero aquí trabajando también en la Compañía de Jesús, no me acuerdo, por el año, pocha, no sé, estudiando. 70 y algo. Estudió acá. Ah, estudió acá, sí, Estudió en Padre Hurtado. sí. Pero estuvo Fue como 2 o 3 compañero, años. no sé, fue compañero de José Donoso, un jesuita experto en arte, en arte.
¿Lo conociste tú, Sergio, a José Donoso, no? No, no lo ¿No? conocí personalmente, no. Sí, yo lo conocí, yo fui a algunas clases que él daba en, ahí en Almirante Barroso con Erasmo Escala abajo, sobre arte, y sabía, y era muy entretenido. Y fue compañero de él, de Bueno, este Bergoglio, fue compañero de José Donoso. en Entonces, alguna jornada de Jesus Caritas, eh, estábamos, vimos que había una pieza que era donde había estado Bergoglio, y la mira, tenían ahí en la puerta, justo al frente donde yo dormí, por eso me acuerdo. Y aquí estuvo Jorge Bergoglio, más ya, tarde de Papa Francisco. tenían, Eh, tenían el libro intacto, el libro, o le pusieron a una pieza, ¿no? no tengo idea. Pero ahí está, en un segundo piso. Sí, Sí. en Padre Hurtado, en la En Casa Padre Grande. Hurtado. Sí, en Padre Hurtado. Sí. Yo el recuerdo que tengo, el primero con Francisco, que cuando renunció el Papa Ratzinger, que fue en el mes de febrero del 2013, renunció Benedicto XVI y se hizo el cónclave, y yo estaba en Mozambique y con los chiquillos les dije, hagamos apuesta, ¿qué nombre se va a poner el Papa que venga? Los chiquillos, bueno, les expliqué que el Papa se elegía y que él se ponía un nombre de él, como Juan Pablo, se llamaba Carol, pero se puso Juan Pablo. Ratzinger se llamaba José, pero se puso Benedicto, y así. Entonces, hicimos una lista, había que tener tres posibilidades. Y anotamos las posibilidades. Yo me acuerdo, puse Clemente, Francisco, o va a usar el nombre de él, el propio nombre. Y no había Papa Francisco. Bueno, ese día, hoy día en la mañana hablé con María Simedo, una amiga de allá de Mozambique, y ese día estábamos sin luz, teníamos una sola ampolleta, pero la batería se había bajado. Entonces estábamos con vela, era 13 de marzo, y la María Simedo llamó por teléfono de sus chicos, celular, y nos contaba lo que estaba viendo en la tele. Estaba súper emocionada de cómo Francisco saludaba, y, bueno, se puso Francisco, y yo había pensado en ese nombre por el sueño de Francisco, de San Francisco, que era reconstruye mi iglesia. ¿Mm? Y él había soñado como sosteniendo una maqueta de, supongo, el Vaticano, de San Pedro, no recuerdo, reconstruye mi iglesia. ¿Ok? Se puso Francisco Mm. Mm. Y la segunda parte de la frase era: reconstruye mi iglesia que está en ruinas. en ruinas, chuta. Sí, súper fuerte, sí. Fíjate que en los últimos 12 años de mi misión en Sudáfrica, detrás del altar, en la pared, estaba esa cruz con ese lema en inglés. Último lema. Así como esa cruz, ¿cuál cruz? La La cruz Tau, de San Francisco. la La cruz de Tau, San Francisco. la No, letra Tau. no, no, la cruz de San Francisco, Ah, ya, ya, la cruz de la con el porciúncula, Cristo, ya, a ese le ya, ponen un gallo, ahí, no sí, sé si te has dado cuenta. Y abajo con el lema: así es. reconstruye la iglesia. Sí, sí. Chuta. Los últimos 12 años, sí. Me acuerdo que cuando salió elegido Francisco, me llamaban para felicitarme los habitantes de Everton. ¿Eh? Ya, Me decían en africano, felicidades porque tiene un papa de por allá, me dice. de fuera allá, de Sí, Argentina. de su tierra, claro. Es que habla su Ar- idioma, estaban muy impresionados de que el papa hablara mi idioma. ¿Eh? Sí, qué buena. ¿Por qué ustedes creen que porque el Papa Francisco fue el primer papa latinoamericano? ¿Por qué Sí. ustedes creen que lo eligieron? Lo que se dice es que había tenido votos en la elección de Ratzinger. Ah, En la ya. elección de Benedicto XVI
había tenido voto Bergoglio, eso se dice. Después él tuvo un papel importante, creo, en Aparecida, no estoy tan seguro, pero ahí se dio a conocer en Aparecida, eh, fue más conocido. Y Ya. era un hombre sencillo, yo creo que algunos, porque era un arzobispo de Buenos Aires, una super capital, no sé cuántos millones de habitantes tiene, andaba en metro, ¿sí? Andaba Mm, en metro. Yo una vez le dije a un arzobispo de Santiago, le dije, ¿cuándo va a andar en metro usted? mm, ¿Cuándo usted lo vamos a ver que toma el metro? sí. Y Bergoglio lo hacía. Yo una vez le pregunté a don Carlos Oviedo, no sé por qué nos llevó a algunos seminaristas, yo era seminarista, y don Carlos Oviedo, como los demás anteriores también, usaban Sí, eh, un Volvo como último modelo. claro. Y estaban otros seminaristas atrás y yo estaba de copiloto de... No, no, estaba el chofer, don Carlos Oviedo, y yo atrás mirándolo a él. Entonces se dio vuelta para conversar conmigo y yo le dije, oiga, don Carlos, ¿por qué sigue con este auto? ¿Por qué no lo cambia por algo más sencillo? Y me decía don Carlos, mira pues hombre, no es que hablaba así, mira pues hombre, a mí me sale más barato mantener este Volvo que comprarme una citroneta. ¿Ah? Porque se lo regalaban. Porque me regalan el Volvo, me Claro. regalan la mantención del Volvo, creo que la Volvo le regalaba mantención. Y no sé si me equivoco o no, pero también la benzina o algo así. ¿Eh? Y yo le dije, sí, pero sería un precioso testimonio que llegara a Vitacura en una citroneta. ¿Eh? Como signo sería más bonito. Así que después uno hace link con lo que hacía Francisco de llegar a Estados Unidos en un autito chiquitito y lo que causaba eso entre los norteamericanos. Y ahora existe un papa de allá que seguramente se impresionó como nos impresionábamos todos cuando Francisco llegó en un autito chiquitito a las Naciones Unidas, por ejemplo. Sí, ¿ah? Qué Eh, buena. Ahora, yo creo que a Francisco, bueno, es difícil saber exactamente, pero claramente había también razones de que se necesitaba algo de limpieza al interior de la iglesia y los cardenales pensaron de que él era una buena opción. Limpieza que el Benedicto XVI no logró terminar o empezar, ¿eh? Y que le quedó muy pesada y él ya no se sentía con la fuerza y energía, cosa que él mismo dijo. ¿Eh? Ahora específicamente pudo haber sido probablemente el tema de la curia. La curia es como la administración del Vaticano y había muchísima corrupción. Todo el mundo hablaba de eso, pero nadie se hacía mucho cargo. Al parecer, Juan Pablo II no dedicó mucho esfuerzo en eso, estaba más centrado en otros temas. Entonces, el tema de la curia. Acuérdense que durante Benedicto eh, sucedió lo del Batilix, Batilix, sí. que es un mayordomo del Papa, reveló a la prensa eh, toda la corrupción que había en el así llamado Banco Vaticano, que era una corrupción tremenda. Entonces estaba eso, estaba la curia y están los escándalos de abuso sexual. Ay, Todo eso pasando adentro. ¿Eh? Entonces se necesitaba alguien con la energía de un argentino, Bergoglio, desfachatado, así que pudiera hablar a pesar de los apesares. mm, Y yo creo que él efectivamente al menos logró meter su mano en estas tres cosas. En el Banco del Vaticano, por ejemplo, trajo eh, limpieza desde adentro, pero también desde afuera. Impuso auditorías externas. Sí. Por, por primera vez el Banco Vaticano, por primerísima vez, empezó a mostrar números al mundo de qué es lo que está pasando, las deudas que tenemos y todo, por primera vez. Además, la auditoría reveló que habían, no me acuerdo exacto, no voy a mentir, pero algo así como 5.000 cuentas truchas.
lavado de dinero, mira cuánta cuestión hay. Eso ¿Ah? mismo te iba a decir, había Y lavado de todo, y dinero. todo eso se logró con la iniciativa del Papa Francisco. ¿Ah? Después, después, ¿para qué decirlo de la curia? O sea, yo me quedaba, cuando el Papa Francisco le hizo un retiro a la curia, el discurso que se mandó, no sé si alguno lo ha leído, pero le invito a que lo lea, que se trataba acerca de las enfermedades que puede haber entre nosotros. Y una por una, el orgullo, la mentira, la corrupción, fue, fue durísimo. Yo creo que ningún papa que uno se acuerde le había hablado a la curia tan duramente. ¿Ah? Y ahí estaba Bertone escuchando y todo ello. Entonces solo sonreían. ¿Ah? Entonces fue muy duro. Hizo una pega de limpieza. Bueno, Benedicto ya había empezado, ya había dicho que las acusaciones de abuso tienen que ir directo a la justicia ordinaria y Francisco lo siguió con más fuerza Mm. entonces, y Francisco yo le aplaudo el hecho de que estas tres cosas él las haya atacado frontalmente. ¿Ah? Y bueno, causando muchísimo antagonismo, además de los temas morales de los que seguramente vamos a hablar después. Mm. Sí. Así que yo creo que por eso un poco también fue elegido. A eso, a todos estos problemas que tú dices, Sergio, fueron las reformas que él hizo dentro del Vaticano, Mm. en el Vaticano. Trató, en realidad hizo algunas Trató, reformas. claro, puso a rodar la reforma, pero probablemente hay que seguir ahondándola. Claro, ¿No? porque eso fueron como cosas, lo que tú me señalas, entiendo que son cosas administrativas, ¿cierto? Que es el tema de la administración, el tema de la transparencia en los fondos de la iglesia, Sí, y el aquí tema fue, de los abusos no es administrativo, eso sí. no, Las otras dos cosas sí. El tema de pero, los abusos es distinto, pero sí. en parte está, o sea, claro, pero estamos hablando como temas domésticos, de, sí, como temas domésticos, como preocuparse qué es lo que está pasando dentro de mi casa, a eso me Mm. refiero. Me está pasando, ya, Bueno, estoy viendo el tema de las lucas, estoy viendo el tema del comportamiento de los curas, sí, ¿cierto? Es a eso, esos son temas domésticos que yo encuentro que fueron sí. como súper, Mm. eh, es como súper transgresor en el buen sentido de la palabra, porque él tomó el, 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 el toro por los cuernos, Pero por la asta, sí. se hizo cargo de esos problemas que eran evidentes, que pasaron mucho tiempo, que la gente como que lo observaba, cacareaba la gente, pero ninguno se hacía cargo. Pero él se hizo cargo y eso yo estoy súper consciente. Yo, de hecho, me acuerdo que cuando vino a Chile, la verdad que no recuerdo en qué año vino a Chile el Papa Francisco, 2018. 2018. en el 2018, ya, hace rato. Entonces, yo me acuerdo que en Chiloé, si no me equivoco, no me acuerdo si fue en Chiloé o en Puerto Montt, que él fue a hacer una misa. Participó un obispo, un cardenal, no me acuerdo, pero que estaba acusado de abuso sexual. Y De el Papa, encubrimiento. y el Papa Francisco como que se enojó y dijo, y como que no creyó. Sin embargo, a la semana siguiente, el Papa Francisco aquí tenía gente del Vaticano investigando justamente esos casos. Mm. Entonces, claro, porque en el fondo, tal como tú decías, había tanto encubrimiento como que limpiaban tanto la imagen que era como que no, 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 no pescaba Y no y pasa nada, llegaban claro. esos casos así, po. Pero Como él, la película, aquí no ha pasado nada. Hay una claro, película chilena. pero él viene, escucha, se hizo cargo y mandó a investigar y de hecho me parece que a ese cura lo removieron, si no me equivoco. Creo que eso fue. Y eso yo lo encontré súper loable. A Juan Y ahí Barros. uno ve Era algo. de Osorno, obispo de Osorno. O- Exactamente. Entonces ahí tú ves que hay efectivamente, hay
no va a haber nunca un reparo 100%, pero hay una respuesta, hay una preocupación, hay un límite que dice, esto no Sí. puede suceder. Ese es el mensaje que está lanzando. Ya, pero ahora yo me refiero hacia afuera, cuáles fueron las reformas o cómo el Papa Francisco guió a sus feligreses. ¿Cuáles fueron las reformas que tiró para la iglesia hacia afuera? Bueno, hay una encíclica de él que es Laudato Si, que es una de las encíclicas más leídas en la iglesia y fuera de la iglesia respecto al cuidado de la tierra. Laudato Si es el cántico de San Francisco a la creación, así se Mm, llama. Y eso tiene impacto fuera de la iglesia, en otra, digamos, confesiones, los budistas, los judíos, los musulmanes, leen Laudato Si como una carta de protección al medio ambiente, incluyendo protección al medio ambiente humano, a la ecología humana, a la ecología, digamos, del paisaje, con los recursos naturales. Ese es un impacto importante hacia afuera de, incluso fuera de la iglesia. Tenía, Ahora, reforzaba harto la idea de la interdependencia, ¿ah? Que no podemos hacerle daño al medio ambiente sin hacernos daño a nosotros mismos. mm, Cada vez que le hacemos daño al ambiente, porque somos parte del medio ambiente. No somos alguien externo al planeta, sino que el planeta es nuestra mamá, ¿no? claro. Entonces hacerle daño a la mamá es hacerle daño a la familia entera. Y entonces todos somos dependientes de todos, ¿ah? Todos somos interdependientes, que es un principio no solamente religioso, ¿ah? Que somos todos hijos del mismo Padre, que Dios es creador de todo lo que existe en el cielo. No solamente un principio religioso, sino que incluso la ciencia lo prueba, ¿ah? La ciencia lo prueba, de que estamos todos interconectados, que somos polvo de estrella, en fin. La ciencia lo prueba, no solo la religión. Entonces, no solamente es moralmente correcto cuidar el medio ambiente, sino que también es científicamente lo que debemos hacer si queremos seguir viviendo otros 200 millones de años. Claro. Yo eso también encuentro del Papa Francisco que él se preocupaba de la ciencia. Él Mm. era como bien moderno. Él aceptaba eso dentro de la iglesia. pero obvio, obvio, ¿no? Eso no solo Francisco, venía de antes ya, o sea, pues salimos de la ilustración, de desconfiar de la ciencia. Sí, Oye, el Big Bang, esa teoría que hoy día es teoría modelo, fue presentada por un cura belga, Lemaitre se llama, ¿eh? ¿Sí, ah? La ciencia, siempre ha habido buenos científicos. El Vaticano tiene un observatorio donde pero, Sí, hay gente de primer nivel. pero el Vaticano tiene eh, el medio laboratorio, la tremenda biblioteca. Acaban de llamar a un astrónomo, ya no me acuerdo quién fue, ¿ah? Pero un físico, astrónomo de la Católica a ser parte del reducido grupo de especialistas y de astrofísicos. No, mucho eso. Mm. bueno, o sea, el de ¿cómo se llama la herencia? Es un agustino también, el Mendel, era un cura Claro, agustino, el de claro. la, el de la ADN, lo que llamamos De la ADN. Sí, biología. sí. Ah, Pilar de Chardin, Sí. un jesuita, es sobre la paleontología, ¿no? Claro. Descubrió el hombre Copérnico era un cura polaco. sí, sí, no. No es que la También. iglesia haya estado, eh, porque hay gente que tiene tiempo. Como no- eso es verdad. Como nosotros. Sí. Oye, una cosa que me gustaba mucho de Francisco, un poquito volviendo a echar el tema de Osorno y qué sé yo,
Sí, porque ahí Francisco, claro, dijo cosas bien feas. Osorno la llamó tonta, la llamó sí, zurda, y siguió a pie juntilla lo que le habían soplado, que le soplaron mal respecto a Barro, ¿verdad? sí, Pero lo que yo admiro de Francisco es que frente a la evidencia tuvo el coraje de cambiar de opinión. sí. Claro, Eso es una gran cosa. Que Frente a la es, evidencia, cuando se le mostró, tuvo el coraje no solamente de pedir perdón, sino que de cambiar de opinión, sí. Es ¿no? que por eso te digo, Eso él es se una gran hizo cosa. cargo del problema. sí. Claro, pero se hizo cargo de sí mismo también, cosa que es raro. La autoridad cuando se equivoca, no es fácil que diga me equivoqué, Mm. eh, perdón, y rectificó totalmente. De hecho, mandó a llamar a todos Totalmente. los obispos de Chile al Vaticano. Vengan todos para acá. En mayo, él vino en enero del 2018. Creo que en febrero llegaron Chicluna y Bertomeo, al Mm. mes siguiente, y en mayo todos los obispos hacia al Vaticano. Y les pidió la renuncia y se le aceptó a tres, recuerdo yo, a tres, bueno, a Juan Barro, a Horacio Valenzuela, a Carlos Peregrín, Mm. otro coincidió con sus 75 años, el antiguo arzobispo de Puerto Montt, y no sé si se me escapa otro, pero... Y después vinieron de nuevo Chicluna y Bartomeu, Mm. de nuevo, ¿no? Si él, y después, digamos, recibió a 6 o 7 curas que habían sufrido abuso de poder por parte de Caraíma, 6 o 7 curas, y se hizo muy amigo así personal con Juan Carlos Cruz, ¿no? Uno de los abusados por Caraíma, Mm. ¿no? Y Juan Carlos lo trataba prácticamente como... Él en entrevista cuando murió Francisco, Juan Carlos dice, es como mi papá, mi segundo papá. Y no, él rectificó, y bueno, quedó en la historia del pontificado Francisco que la peor visita que hizo de las, ¿cuántos? 60 y tal Sí, visitas, sí. fue La peor fue Tito, sí. la peor visita. La Mm. gente no iba porque había una molestia generalizada acá en nuestro país con los abusos de gente de iglesia. Claro, Con po. los abusos Había, y con el tratamiento de los abusos. sí, el Sí. tratamiento. Hay un cardenal que cuando le preguntaron, ¿hay abuso dentro de la iglesia? Dijo, sí, pero son muy poquitos, muy poquitos, muy poquitos. Eso es una, eso es una burla a las víctimas. Sí, El sí. minimizar el daño. Otro obispo le dijo a la mamá de una niña abusada, mire, usted es una hormiga, la iglesia es un elefante. Me quiere dar la respuesta. No, mal, 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 mal. Mm. Mm. Eso con Francisco y la encíclica, a mí por lo menos la carta, no sé si encíclica, exhortación apostólica, pero una carta que se llama La alegría del Evangelio. Es maravillosa, maravillosa. Dice, por ejemplo, la iglesia no es una aduana. Mm. Aduana, tú puedes y tú no puedes comulgar. Mm. No es Claro. una aduana. Y la gente siente, y muchos curas nos sentamos como aduana. Este no puede comulgar. Mm. ¿Quién eres tú para decirle que no puede comulgar con Jesús, con Dios? ¿Te das cuenta? La iglesia, eso lo dice en la alegría del Evangelio. ¿Cómo se llama? Evangelii Gaudium. Eh, Sí. Gaudí. Se notaba que el Papa Francisco se le notaba por todas partes. Nadie puede decir otra cosa, yo creo, porque se le notaba mucho, de que él quería expandir un poquito los límites de varios asuntos. El tema de la diversidad sexual, o por lo menos de los homosexuales, el tema de los divorciados vueltos a casar, la comunión de ellos, la comunión sacramental, el tema de las diaconisas, se notaba que él estaba a favor de avanzar bastante en esas cosas y que por alguna manera no podía tomar las decisiones al mismo tiempo, porque además Francisco fue el Papa de la sinodalidad. Entonces, mal podía él llegar y poner el sello a Andar. cualquier cambio que él quisiera,
porque él citaba mucho a Cipriano, donde que decía, lo que, lo que compete a todos tiene que ser discernido por todos, tiene que ser discutido, conversado, decidido por todos. Mm, ¿Ah? Lo que compete a todos por todos. Entonces, ese aspecto de la sinodalidad va a quedar marcado como uno de los grandes legados del Papa, que, que es aprender a mirar la iglesia no desde la jerarquía, sino desde el bautismo. Lo que nos hace iglesia no es la relación oveja-pastor, lo que nos hace iglesia es el bautismo, ¿no? Y ahí tenemos la misma dignidad el Papa, San Francisco y la Claudia, la misma dignidad, ¿no? Porque somos todos cristianos, seguidores de Cristo. Es decir, Entonces, que ese Cipriano es aspecto uno de sí, los, sí, Cipriano es uno de los padres de la iglesia. Padres sí, de la iglesia se llaman los primeros pensadores y pastores que hubo en la iglesia cristiana, digamos. Y el son los pilares. Entonces mm, cita a uno de ellos. claro. Cipriano es papa y dice, ¿es papa o obispo? Es obispo obispo, de Alejandría, no, ya no me acuerdo. obispo. Y él dice, lo que nos compete a todos, tenemos que decidirlo entre todos. Mm, sí, Mm. Y al sí. tratarlo desde el bautismo es que también significa que todos somos iguales. Mm, Claro, ¿Sí? es la misma dignidad. No es más digno el papa que el chofer de una micro. Nadie está No es por más sobre digno. otro, todos somos iguales, ¿no? No, es la sí, comunión, es la base de la comunión, la base de la Eucaristía. así es. Mm, Sí, Cipriano, que en realidad todo esto es africano, po, Es ¿ah? africano, sí, Es africano, fue obispo de Cartago, que de es, Cartago, espérate, yo creo que sería la actual Argelia, Argelia. Túnez, Una- puede ser. Pues bueno, alguna de esas, pero es del norte de África. mm, ¿Mm? Y él dijo eso, claro. La comunión, la participación, la misión, eh, son todos los aspectos de la sinodalidad. ya. Dice otra cosa, en el primer saludo, creo en el segundo saludo en la misa, pero al comienzo de Francisco, de su pontificado, dijo que era una iglesia pobre Mm, para los pobres, de los pobres. Y dejó de vivir en el Palacio Apostólico. Se fue a vivir a la Santa Marta, que es una casa de acogida, es un tipo hotel. Y ahí mm, vivía y hacía la fila para el comedor, o sea, en el casino. Y se mm, sentaba en una mesa con la gente de ahí, que tendría mm, tener claro que yo no soy más que nadie. mm, Pagó la cuenta cuando fue al cónclave, se alojó en un hotel y como papa ya fue a pagar la cuenta con su plata. mm. Claro, cosas que cualquier autoridad, si hay un dicho que dile, si quieres conocer a alguien, dale 5 minutos de poder. Ah, ¿No? claro. Eso se notó desde el comienzo también en dos detalles. Cuando él saludó, ¿no? En el balcón, primero no usó la estola pontificia, y no me acuerdo cómo se llama la capita esa, tipo esclavina, y salió con la ropa normal que usa un papa, que es la sotana blanca, ¿no? El hábito blanco. Mm, Y después, después del saludo, ¿no? Fue muy amable, muy grato, muy ameno el saludo a los italianos, a la gente, y pidió él que la gente rezara para que Dios lo bendijera. Pidió antes la bendición de él, antes de darle la bendición, la, que se llama la Urbe et Orbi, ¿no? sí. La bendición Olvídate, sí, a la ciudad y al mundo. eso. Mira, Eh, eso es un acto de humildad para un papa que yo encuentro que, chuta, es una humildad que yo no he visto en los curas. No en todos, sí, obviamente, no en todos, pero porque no son así, pues no hacen esos gestos. sí.
Muy Claro, pocos curas he visto hacer esas cosas así. sí, eh, el tomar en cuenta a la gente, el claro, estar con la gente, compartir con la gente. Eso claro. yo encuentro que es como la crítica actual que yo le hago a la iglesia de ahora, que todavía falta, a pesar de que la gente lo pide, la gente tiene sed de eso, pero todavía están como lejanos y encuentro que no son los tiempos para estar tan lejanos. Mm. Por lo menos acá en Chile encuentro que son como, no sé si afuera es así, ustedes conocen más, ustedes son curas de comunidad, encuentro yo. Pero la mayoría de los curas no es de comunidad, de compartir así, de estar con la gente, de las ollas comunes, no sé, eso lo veo como súper ajeno, cuando debería ser al revés. Y de todo y se mezcla, y hay épocas, y sí, Pero Mm, como pero decía el Papa Francisco, eh, ayúdanos a ser mejor cura. Y cuando veas algo que no corresponde, dinos. Y cuando veas algo que podemos hacer, dinos. El Papa Francisco decía eso. Y en la carta, la carta al pueblo de Dios en Chile, Papa Francisco decía que los laicos tienen que ser mayores de edad ya. ¿Ah? No hablar como niños a los curas, a los obispos, ¿ah? Sino que mayores de edad. Y al episcopado chileno, el Papa Francisco decía que los laicos no son peones de nosotros. ¿Ah? Entonces, es importante también, somos iglesia entre todos y tenemos que tratarnos de una manera nueva. Mm. sí, sí, sí. qué bueno, Hay que dar paso ahí, hay que dar sí, muchos hay que ser pasos más ahí. activo como laico Sí, también, po, y claro, exigir conductas también. claro, exigir conducta, sí, Mm, sí, es verdad, es verdad. Em, em, el Papa Francisco dijo también una cosa que quiero subrayar. Dijo, existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Mm. Inseparable. O sea, no hay fe sin los pobres, sin la atención, sin el situarse en los pobres, porque Jesús fue pobre. En el Mm. tiempo de la Edad Media, la primera Edad Media, no sé si la Alta Edad Media, había una discusión, digamos, doctrinal, si Jesús había sido pobre o no. Mm. mm, Como que, como en algunos, eh, ahí yo he encontrado gente que dice, yo también, como pasado, no, yo también ayudé una vez a un pobre, más o menos. Yo Mm. también fui a un comedor. Y lo tienen como tesoro de la vida para mostrarlo toda la vida. Entonces, eso fue un mm. cura muy querido, muy conocido por mucha gente. Una vez me dijo, en su casa yo también fui pobre. Chuta, qué fuerte, fuerte. Y Mm, dice, hay un vínculo inseparable entre la fe y los pobres. Mm. Y eso es bajarse, cosa que no es, nada es fácil, no es Mm. fácil. Porque mm, uno siempre tiene más redes que la gente que es pobre. es- La riqueza nuestra está en las redes, en los recursos, no solamente la plata, sino poder conseguir plata. mm, En fin, no es fácil, no es Mm. muy fácil. Pero aquí en Chile hemos tenido curas muy buenos en ese sentido, muy, muy buenos. El padre Luis Bormas, no sé si te acuerdas tú, Sergio, Claro. sí, Sí. el mismo padre Pierre, que era comunitante, o el padre Lorenzo, ahora Lorenzo Mer, Mm. un francés, o el padre Benjamín Ulloa, que yo viví con él, el mejor cura que he conocido, muy, muy bueno. O sea, no todos los, Ramón Aguilera también, ¿no? Hay, mismo Mariano a veces, con todas sus cualidades, virtudes y defectos, era un tipo pobre, vivió mm, pobre, se exigía a sí mismo. Mm. Eh, Hay por varios, eso, hay varios. Hay varios incluso que no se conocen no conocido, y que viven muy sencillamente y hacen un trabajo
evangélicos muy bonitos y que a lo mejor nunca se van a conocer, pero uno los ha pillado en la misión en África o en zonas más rurales, Mm. curas que tienen 30 capillas, que se la pasan dando botes y con entusiasmo y cariño y con poca plata, poca ayuda, ¿no? Con pocos recursos. Y Y, todavía se la creen y todavía se desviven y se deshojan con gozo por el Evangelio, por el y Evangelio. por la Mm, gente, los evangelios que tienen nombre de personas, se claro, arriesgan, sí, ¿no? Hay muchos curas y uno de los mejores señales de esos curas es que no son conocidos, no necesariamente. Cuando te haces famoso, se se te suben los humos, claro. ¿cachai? Eso Eh, es verdad. Cuando te haces famoso, perdí la cordura. Mm, mm, claro. Te Nos vaya a la volvemos locos. baila. Mm, Sí. sí. Tesco trató hasta el último y lo que escribió para su funeral. O sea, quiero irme primero no a donde están todos los papas. Me voy a la iglesia a la que él iba a rezar antes de los viajes. Voy en otro viaje. Y pónganme los zapatos que estoy usando. A mí me gustaban los zapatos del Papa Francisco. Claro, ¿qué estoy usando? Encantaban. Porque él, bueno, era un acto de austeridad. Mm, Claro, Que, ¿para qué voy a andar con zapatos más caros? Es innecesario andar con zapatos caros que, en el fondo, claro. no sé, pues, es mejor Claro. andar No, humilde, no, no no es- andar al último grito de la moda. seguimos sí, si seguimos a Jesús no corresponde. Sí, Mm, en realidad hay que gastar en cosas necesarias, no en lujos, ni si al final el zapato es el zapato. mm. ¿Mm? Oye, vamos a quedar repitiéndonos con la frase de Francisco, porque hay frases, hay gestos, pero hay encíclicas, exhortaciones. La que tú nombraste, esa creo que es del gozo del Evangelio. Viene de ahí, Sí, me parece. sí, 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 Otra que sí, me encanta a mí, que es el tema de la Eucaristía, donde él decía que la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino remedio y alimento para los débiles. ¿Ah? Mm. mire, Si tú te la tomás en serio esa expresión, sí, entonces eso de que los que pueden recibir o no pueden recibir se te desarma. ¿Mm? Se te desarma. No es un premio para los perfectos, sino alimento y remedio para los débiles. Como ese está lleno de cosas que vamos a tener que seguir masticando en los años que vienen. Mientras tanto, le damos la bienvenida a León XIV y que le vaya, le deseamos lo mejor. Oye, a todo esto, es justamente eso mismo, Sergio, como para ya empezar a terminar el programa. ¿En qué parada viene nuestro nuevo Papa León XIV? ¿Cuál Puta, es no sé. como Yo su... creo que eso va para otro podcast. sí, ¡Ah! sí, Bueno, estamos ¿Tú en el sí, puede crees? segundo ser. día. Ya. Sí. Pero hagamos Sí. unos Hay que esperar lineamientos un poquito. Hay chiquititos. que esperar. Ah, todavía no, es muy pronto. Todavía no, claro, hay que esperar. Ya. Sí. Todavía estamos casi lo mismo que antes del conclave. ¿Quién será? La Ah, pregunta se mantiene perfecto. pendiente. ¿Quién será? O sea, más o menos, Sí. ¿cuánto vamos a ver en qué para está el Papa? ¿En unos 3, 4 meses más? No, pero pónganselo como tema para el próximo podcast. Ya vamos a tener No, alguna. la próxima semana. Ah, no, no, Vamos entonces a no. hablar de Gabriela Mistral también. Yo creo que, mira, esperemos un mes para juntarnos. Quería acompañarnos, Sergio, de nuevo, ¿no? Para hablar. Consíganse Sí. otro con otra mirada también. Ah, ya, bueno, ya no O queréis. sea, no, pero yo los visito cuando quieran, cuando quieran. No, Ya. yo creo ¿No? que un mes poco todavía. Sí, Sí, igual sí, creo, yo creo seguramente. que como a mitad de año. Está recién llegado, Sí, Sí. el Rob, ya, así le decían, El Rob. tipo tiene que soltarse también. Tiene que soltarse. sí. Claro, Vale. eh, Ahora es eh, otra persona, otra personalidad, otro carisma. Ah, De otra congregación también. además, sí, otra experiencia. mm, otra Al manera de tiro, ser.
Sí. Al tiro dijo, me han puesto una cruz muy grande en su primera homilía. Me han puesto Oye, una cruz aparte muy que, grande. ojo que él viene, él trabajó muchos años, hizo su vida de la comunidad en Perú, y Perú es bien pobre. Entonces viene con una realidad, y a lo mejor se va a topar con una realidad, obviamente, del Vaticano, que no es la misma. Bueno, trabajaba en el Vaticano, ya llevaba 2 años Ya trabajando en el lleva hartos Vaticano. años, Pero sí. poquito, po. Ajá. Pero la diferencia se nota al Mm, tiro. sí. Ya, pues, chiquillos, ¿les parece que nos vamos despidiendo de nuestros amigos y amigas? Sí. Otra, la última de Francisco, decía, hay una revelación en la multiplicidad. ¿Cachai? Todos caben. Cada cosa distinta o persona distinta revela, muestra, revela algo. La riqueza de Dios. Claro. Y Bonito, la súper última, lindo. ¿quiénes pueden entrar en la iglesia? Y la respuesta de Todos. él fue, no, no fue todos. La respuesta de él fue, todos, todos, todos. Ah, qué bueno. Qué Buena, bueno. ¿eh? Claro. Qué buena. Hoy sí, sí, él igual era como súper creativo para dar de repente sus respuestas. Bueno, y también tenía su genio porque a veces se enojaba. Tenía su genio. Sí, Lo conocimos, lo genio. Sí, conocimos. se enojó con una señora Claro. ¿te acordás? Que le trató de besar la mano. Claro, sí. No, él tenía genio. Era Claro, pavo, bueno, y claro. a lo mejor que era aterrizado tenía su genio. Que en paz Sí, descanse. Sí, Sí, sí. nos dejó Bueno, harta, todo. harta anécdota. Sí, sí. era un gran reformador con su No, un genio, grande. con Sí, anécdota. Sí, no, muy grande. sí, La Ya, otra, mira. pucha, no podemos quedar toda la noche, pero la otra, esta economía mata. Ah, claro, a claro. ver, él era, No sí, se quedaba solamente con el amor a los pobres, sino que trataba de buscar las causas de la pobreza. claro, él era un crítico del capitalismo. El ánimo mata. Ya lo había escrito Juan Pablo II, pero este lo dijo. Sí, Esta, la economía, el tipo de economía Mm. basada en el consumo. sí, pues, efectivamente. Sí, aquí no es una cuestión política de que uno critica, de que quiere ser comunista. No, no, es que el sistema tiene falencias, y esas falencias uno tiene que reconocerlas. Lo que pasa es que no la quieren reconocer. ¿Por qué? Porque el capitalismo se hacen ricos uno, y el que se hace más rico se empobrece al resto, pero el resto es más del 60%. Entonces, ese es el tema. Sí. Pero no quieren hacerse cargo porque el tocar eso implicaría menos recursos acá y repartirlos para abajo, pero Ah, no ¿cómo hay se llama? voluntad. Avaricia, la codicia de tener más y más y más y más y más. Sí, Y la falacia de decir con eso más puedo hacer más bien. Es una mentira enormísima. ¿No? efectivamente. Ay, señor, el Nos diablo falta, tiene la cola. nos falta harto todavía crecimiento. Pero es posible, es Es posible. posible. Posible en Exacto. la vida de cada uno de nosotros. Posible. Así es. Ya, Por chiquillos, contagio, por ah, contagio, como diría por Francisco, contagio. por Sí, contagio. Se evangeliza no por, ¿cómo se llama? Por proselitismo, sino por contagio. Buena, Esa bendición. Está bueno. sí, qué es buena. verdad. Es verdad. Ya pues, chiquillos, ¿le parece que Ya vamos pues, terminando? gracias por la invitación. Sí, gracias, Gracias a Sergio, ti. por querer estar con nosotros y compartir igual. Nos dijiste Todos los amigos, sí. muy, Muchos muy, amigos. sí, nos dijiste cosas muy bonitas, cosas muy aterrizadas y que No, hacen yo reflexionar digo, y pensar. sí, con los amigos que ven esta pequeña piedra. Sí, Mm. ¿ya? Así Saludos. que, oye, antes de que, acuérdense, darnos like, compartir. Suscribirse. Ah, eh, compartir, es muy importante. Compartir y suscribirse a nuestro canal para que sigan viendo estos tremendos programas que tenemos. Así que eso, ¿ya?
Sergio, un abrazo grande y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Ya? Qué Roberto, bueno. sí, Ya. Roberto, cuídate y les deseo a todos nuestros amigos que tengan un gran fin de semana. ¿Ya? Así que cuídense, besitos. Abrazo. Ya, chao. Chao, Chao, chao. chao. Sostienen pequeñas piedras y nos dan modo de ser. Hoy te invito a conocer y profundizar también lo que nace de la fe y de la simple sabiduría del pueblo de Dios que un día supo demostrar su empeño. Partimos de lo pequeño, Dios nos da ese don porfía. Pequeña piedra, oídos, para poder discernir y a partir de lo vivido, por saberlo compartir.